Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde y así tener la oportunidad de darle a conocer el programa que Dios tiene para este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los bienaventurados. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La bienaventuranza más grande que hay en este planeta Tierra es la de escuchar y leer la palabra de la profecía de este libro. En este tiempo final en el cual nosotros vivimos, toda persona que lee y escucha las palabras de la profecía de este libro y guarda las cosas en ella escritas, es bienaventurado. Es uno de los bienaventurados de los cuales habla la Escritura. En una ocasión al Señor Jesucristo le dijeron: bienaventurados los pechos que mamaste. Y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, porque ahí está la bienaventuranza grande para todo ser humano. Y la palabra de Dios en cada edad y en cada dispensación ha sido enviada al pueblo para que puedan leerla y puedan escucharla y ser así los bienaventurados en cada edad o de cada edad, las personas que leen y escuchan esa palabra. Ahora, algunas veces las personas piensan que es meramente leer la Biblia y eso es todo, pero no han comprendido que para cada edad y para cada dispensación Dios ha asignado su palabra, el mensaje que corresponde para ese tiempo. Ese mensaje asignado por Dios para cada edad o para cada dispensación es la palabra de Dios que todo escogido escucha y viene a ser el bienaventurado o los bienaventurados de ese tiempo. Así es que escuchar y leer la palabra de Dios es recibir el mensaje que corresponde para su edad y para su dispensación. Y así la persona viene a ser una persona bienaventurada. Ahora veamos en el tiempo de Noé, ¿quiénes fueron los bienaventurados de aquel tiempo? Los que estaban recibiendo el mensaje que Noé estaba predicando, y los que podían leer ese mensaje en la forma que estaba disponible en aquel tiempo y podían escucharlo a través de Noé, fueron bienaventurados. Aquellos que lo escucharon y lo leyeron y lo creyeron, lo recibieron, lo entendieron como el mensaje de Dios para ese tiempo. Y por esa causa prepararon el arca y 8 personas se salvaron. Esos fueron los bienaventurados de aquel tiempo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Escuchando la palabra de Dios para aquel tiempo. Los que no escucharon el mensaje de Noé, ¿qué aconteció con ellos? No fueron bienaventurados. Vino el diluvio y se los llevó a todos.
Ahora ven ustedes, en aquel tiempo hubo religiones, hubo sectas religiosas también, y aunque como en todos los tiempos, así también en aquel tiempo podían decir que todos los caminos llevaban a Dios, que todas las religiones y sectas religiosas llevaban a Dios. Ahora, aunque así pensaban ellos quizás, solamente el mensaje de Noé, dado por Dios y predicado por Noé, era el único mensaje que para aquel tiempo era la palabra de Dios presente. Porque una cosa es el mensaje que Dios dio para un tiempo pasado. Ese mensaje fue un mensaje de Dios, pero fue de una edad o de una dispensación que ya pasó. Y fue efectivo para aquellas personas. Pero luego, más adelante, para las personas que vienen más adelante, Dios tiene un nuevo mensaje. Para cada edad y para cada dispensación, Dios tiene un mensaje. Y ese mensaje es la palabra de Dios para ese tiempo. Y escuchar ese mensaje es escuchar la palabra de Dios. Y leer ese mensaje es leer la palabra de Dios para ese tiempo. Y así son bienaventuradas esas personas que leen y escuchan ese mensaje. En una ocasión, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y qué estaban viendo ellos y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban viendo a Jesús de Nazaret. Y al ver a Jesús de Nazaret, ellos estaban viendo la palabra encarnada. Ellos estaban viendo en Jesús de Nazaret todo lo que los profetas habían anunciado para ese tiempo en que Jesús apareció. Ellos estaban viendo en Jesús de Nazaret el Mesías prometido al pueblo hebreo, y estaban escuchando a Jesús de Nazaret en su mensaje para ese tiempo. Así es que ellos estaban viendo la palabra y estaban escuchando la palabra en forma de carne y la palabra en forma de mensaje. Todo eso salía de Jesús. Así es que vean ustedes, por esa causa aquellas personas eran bienaventuradas. No es que eran unos bienaventurados por escuchar y ver a Jesús y otros eran bienaventurados por escuchar la palabra de Dios en otra forma. No, es que Jesús es la palabra, el verbo hecho carne, el cumplimiento de las promesas mesiánicas para el pueblo hebreo en la primera venida de Cristo. Y por estar escuchando a Jesús, el cual es la palabra y salía de él esa palabra de Dios, por esa causa eran bienaventurados, porque así era que ellos podían escuchar la palabra de Dios para aquel tiempo, en esa nueva dispensación que estaba comenzando. Y los que no escuchaban su mensaje no eran bienaventurados, más bien estaban bajo maldición, no estaban con las bendiciones de Dios para aquel tiempo. Así es que podemos ver que la bienaventuranza está en escuchar
la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive. Y escuchar la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive no es otra cosa sino escuchar el mensaje de Dios para el tiempo en que uno vive, para la edad y dispensación que le ha tocado a uno vivir. Encontramos que ese mensaje, esa palabra, se requiere para los escogidos, para que ellos puedan recibir las bendiciones que Dios tiene para ese tiempo, las cuales han sido prometidas por Dios a todos los escogidos. El Señor Jesucristo dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Oye el mensaje de Dios que corresponde para el tiempo en que esa persona está viviendo. Ahora, en el tiempo de Noé hubo ocho personas, incluyendo a Noé, que se salvaron. ¿Por qué? ¿Y por qué no se salvaron más? Porque no estábamos nosotros allí. Si nosotros hubiéramos estado allí presentes, el arca tendría que ser mayor, o un sinnúmero de arcas se hubieran construido en ese tiempo. Pero nosotros estábamos allí representados en los verdaderos creyentes en el mensaje de Noé. Allí estaba Noé con el mensaje para su tiempo, tipo y figura de todo mensajero de Dios enviado en cada edad y en cada dispensación, el cual recibe de parte de Dios el mensaje para su edad y para su dispensación, y hace de acuerdo al programa que Dios tiene para esa edad o para esa dispensación, y trabaja en la construcción de la obra divina que corresponde para ese tiempo, de acuerdo al plano divino que Dios le revela a ese mensajero. Así como hizo Noé, conforme al plano que Dios le mostró, le dijo: tú harás el arca de este material y lo prepararás con esto, y le colocarás brea, ese betún, para así que ustedes entren y no perezcan ustedes con los incrédulos. Y así, en cada edad y en cada dispensación se lleva a cabo una labor conforme al plan divino, al plano divino para ese tiempo, el cual le es mostrado al mensajero de ese tiempo, y él va trabajando de acuerdo a ese programa, como también hizo Moisés. A Moisés se le fue mostrado el plano divino de la obra del tabernáculo, y así lo construyó Moisés. Y a través de las edades de la iglesia gentil, y también para nuestro tiempo, se ha estado construyendo un templo espiritual. Es el templo espiritual del Señor Jesucristo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y en cada edad Dios le ha mostrado al mensajero el mensaje, la palabra le ha revelado el mensaje para su edad. Y cuando Él ha traído ese mensaje y lo ha establecido en ese tiempo, ha sido el mensaje de la palabra de Dios para ese tiempo, y se ha llevado a cabo la construcción de la parte del templo espiritual del Señor Jesucristo, que corresponde para ese tiempo en que ha aparecido cada uno de los mensajeros. Y así ha sido
hasta el tiempo de hoy. Comenzó esa construcción allá en el oriente y ha ido moviéndose hasta el occidente, así como el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Pero encontramos que en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, la parte más importante fue la parte que estaba en el occidente, porque ese fue el lugar santísimo de ese templo, el lugar de morada de Dios, el lugar en donde estaban los querubines y en donde estaba el arca del pacto, el lugar donde Dios reposó, donde la columna de fuego, la Shekinah, se colocó y allí habitó, porque allí estaba mostrando lo que Él también haría en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Todo esto es hecho en esa forma porque así también es en el cielo. Por lo tanto, Dios fue mostrando en cada edad la parte del templo espiritual correspondiente de cada edad y se llevó a cabo la obra de cada edad con la palabra hablada, el mensaje hablado a través del mensajero de cada edad. Y así Dios le dio vida a los escogidos de cada edad. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, para el fin del siglo, el fin del tiempo, encontramos que la obra que se lleva a cabo en el programa divino es la obra del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y para que se realice esa obra es enviada la palabra del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Esa palabra correspondiente a nuestro tiempo ha sido representada o simbolizada en la trompeta final o gran voz de trompeta. Es la palabra de Cristo, la voz de Cristo, es el mensaje final de Cristo, es el evangelio del reino, dándole a conocer a todos los escogidos el programa de Dios para nuestro tiempo, dándole a conocer las cosas que deben acontecer y así llevándose a cabo la obra del lugar santísimo, estableciéndose completamente el lugar santísimo, el lugar de morada del Señor Jesucristo, el trono del Señor Jesucristo, en el templo del Señor Jesucristo. Por esa causa, la venida de Cristo, que es el séptimo sello, no correspondió para las edades del pasado, sino para el fin del siglo, porque corresponde al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora, la obra que corresponde a nuestro tiempo es la más grande, la más importante, la más gloriosa, porque es la obra que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y así como en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, el lugar más importante era el lugar santísimo, así también en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo en que toda la obra que se está llevando a cabo es la obra del lugar santísimo, y todos nosotros estamos trabajando en el lugar santísimo, en la obra que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual
del Señor Jesucristo. Y ahí no tenemos otra cosa sino la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra es la que hace que nosotros seamos los bienaventurados en el fin del siglo. Y al ser los bienaventurados del fin del siglo, tenemos las promesas de la transformación de nuestros cuerpos, porque estamos escuchando y leyendo las palabras de la profecía de este libro que están representadas en la trompeta final. Por esa causa San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, se levantarán primero, y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Ellos resucitarán en cuerpos incorruptibles, en cuerpos eternos, y nosotros seremos transformados de seres mortales a seres inmortales. Y entonces tendremos el cuerpo eterno que Dios diseñó para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Recibir la transformación de nuestros cuerpos será una bendición muy grande. ¿Y quiénes recibirán esta bendición? Los bienaventurados del fin del siglo, porque ellos estarán leyendo y escuchando las palabras de la profecía de este libro. Así es que, hacia adelante, leyendo y escuchando las palabras de la profecía de este libro, porque son las palabras de Jesucristo, palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Y esas palabras de vida eterna que nosotros escuchamos y leemos nos hacen ser los bienaventurados. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, el mensaje de Dios para este tiempo final. Los bienaventurados. ¿Y quiénes son? Nosotros. ¿Por qué? Porque estamos escuchando y estamos leyendo las palabras de la profecía de este libro, que trae el ángel del Señor Jesucristo de parte del Señor Jesucristo. Así es que, adelante, bienaventurados de Dios. Con nosotros nuevamente el señor Andrés Cruz Gallego para continuar en esta noche. Y muchas gracias por vuestra amable atención y pasen o continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Dios. Gracias.